El desierto no es un destino, es una trampa mortal. Olvídense de esa imagen dulce, pasiva y decorativa de Jesús que muchos predican hoy. Justo después de su bautismo, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, y una voz del cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». ¿A dónde fue Jesús? No a celebrar, no a descansar, no a una luna de miel espiritual. Fue directamente al campo de batalla. Fue al desierto, guiado por el mismo Espíritu que acababa de ungirlo para ser tentado por el diablo. Este no fue un viaje de meditación tranquila, ni una escapada espiritual. Fue una confrontación directa, brutal y estratégica con el arquitecto de la oscuridad, Satanás mismo. Y si usted cree que la vida cristiana debe ser fácil, cómoda, libre de conflictos, está profundamente equivocado. La verdad que pocos quieren escuchar es esta: la tentación no es señal de que estás fallando, es señal de que eres una amenaza para el infierno. Lo que vamos a explorar hoy no es solo un relato antiguo, histórico o simbólico. Es el manual de operaciones de la guerra espiritual. Vamos a desmantelar, paso a paso, la estrategia de ataque del enemigo y, lo más importante, voy a entregarte las armas que Jesús usó para que tú puedas usarlas hoy, ahora mismo, contra cualquier asalto del diablo. Porque aquí está la revelación que muchos ocultan. La victoria de Jesús sobre Satanás en el desierto no fue un evento aislado, reservado para un hijo de Dios inalcanzable. Fue una lección práctica, un modelo perfecto, una estrategia replicable para todo creyente que enfrenta su propio desierto. Él no solo venció por nosotros, nos mostró cómo vencer. Jesús nos enseñó cómo resistir la tentación, cómo manejar el hambre físico y espiritual, cómo aplastar el orgullo, cómo rechazar el poder sin cruz, y cómo responder con una sola arma infalible: la palabra de Dios. Prepárate, porque hoy no estamos aquí para hablar de religión, estamos aquí para declarar guerra. Prepárate para dejar de ver la tentación como tu derrota y comenzar a verla como tu entrenamiento. Porque la vida cristiana no es una fiesta continua, es una serie de desiertos y cada uno de ellos es una oportunidad para vencer, tal como lo hizo nuestro Señor. El Espíritu Santo te lleva al combate. Muchos piensan que el Espíritu Santo solo viene para consolar, para dar paz, para hacer sentir bien. Sí, Él hace eso. Pero también viene para llevarte al conflicto. Mateo 4:1 dice con claridad: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Te das cuenta del detalle? No dice, fue arrastrado, fue abandonado, se perdió. Dice, fue llevado por el Espíritu. Esto no fue un accidente, no fue un error de navegación, no fue un castigo, fue una dirección divina. El Espíritu Santo, que acababa de descender sobre Jesús, lo condujo intencionalmente a la arena de combate. ¿Por qué? Porque la obediencia no se prueba en la comodidad, se forja en la adversidad. La santidad no se demuestra en el santuario, se revela en el desierto. El carácter no se construye en tiempos fáciles, sino en momentos de hambre, soledad, debilidad y presión extrema. Si tú estás en medio de una tormenta espiritual, si sientes que el calor de la tentación te consume, si el alma clama por descanso, toma nota. Puede ser que el Espíritu de Dios te haya llevado allí con un propósito mayor. El desierto es el lugar donde las excusas se secan, donde las máscaras caen, donde las verdades profundas emergen. Allí, sin distracciones, sin apariencias, sin respaldos humanos, descubres quién eres realmente ante Dios. Y hay algo poderoso aquí. El diablo no invierte tiempo en quienes ya tiene cautivos. Él no gasta sus recursos en los indiferentes, en los mundanos, en los que viven lejos de Dios. Él ataca con fuerza a aquellos que representan una amenaza real para su reino. Si el diablo está invirtiendo energía en tentarte, en acosarte,
en minar tu fe, es porque sabe que tienes un potencial que el infierno teme. Piénsalo, Jesús acababa de ser ungido públicamente. Su ministerio estaba a punto de comenzar. Y justo entonces, el enemigo lanza su primer ataque. Esa no es coincidencia. Es un patrón. La tentación casi siempre llega justo antes de un avance espiritual, como un examen final antes de la graduación, como una prueba de fuego antes del llamado. Así que nunca te sientas condenado por ser tentado. Al contrario, siéntete validado. Estás en el radar del enemigo, y eso significa que estás haciendo algo bien. La estrategia del enemigo: atacar en tu momento más débil. La primera tentación de Jesús ocurre tras 40 días de ayuno. No fue al día 1, ni al 10, ni al 20, fue al día 40. Jesús había pasado semanas sin comer. Su cuerpo estaba agotado, su mente debilitada, su fuerza física al límite. En ese momento de máxima vulnerabilidad, el diablo se acerca. Esto nos revela algo crucial. Satanás es un estratega paciente. Él no es un guerrero impulsivo, es un cazador. Observa, espera, estudia tus ciclos, sabe cuándo estás cansado, cuándo estás solo, cuándo estás bajo presión financiera, emocional o familiar. Sabe cuándo tu disciplina espiritual flaquea y espera su momento. Su ataque no es aleatorio, es calculado, y observa su método. No viene gritando, con cuernos y tridente. Viene sutil, probablemente con una voz interior, con una sugerencia aparentemente lógica, con una solución práctica a un problema real. La tentación siempre empieza con una pregunta: ¿y si? ¿Y si conviertes estas piedras en pan? ¿Y si tomas este atajo? ¿Y si pruebas a Dios? La propuesta inicial parece razonable. Tienes hambre, tienes poder, usa tu don para resolver tu necesidad. Pero la trampa no está en el milagro, está en el motivo. La tentación no era simplemente comer pan, era usar el poder de Dios fuera de la voluntad del Padre. Era poner la necesidad personal por encima de la obediencia. Era tomar el control en vez de esperar en Dios. Y esta es la primera gran tentación que todos enfrentamos: cambiar la obediencia por el alivio inmediato. ¿Cuántas veces hemos estado dispuestos a comprometer un principio por salir rápido de una crisis? ¿Cuántas veces hemos justificado una mentira, un pecado oculto, una mala decisión diciendo: es que necesito esto ahora? Esa es la primera trampa: confundir la provisión con el control. Pensar que, porque tenemos capacidad, podemos actuar sin autorización. Que porque tenemos necesidades reales, podemos ignorar el tiempo y la voluntad de Dios. Pero Jesús no cayó, y su respuesta cambió la historia. La única arma efectiva: escrito está. Jesús no discutió, no argumentó, no intentó razonar con el diablo. Respondió con una sola frase: escrito está. Y citó Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta no fue una cita al azar. Era un recordatorio histórico. Durante el Éxodo, Israel tuvo hambre en el desierto y Dios les dio maná. Pero el propósito no era solo alimentarlos, era enseñarles a depender de Él día a día, a confiar, aunque no vieran, a obedecer, aunque no entendieran. Jesús dijo: mi vida no depende de mi necesidad física, por muy real que sea. Mi vida depende de la palabra de Dios. Priorizó la verdad eterna sobre el alivio temporal. Colocó la voluntad del Padre por encima del instinto de supervivencia. Y ahí está la clave. La guerra espiritual no se libra en el cuerpo, se libra en la mente. No es solo sobre resistir el deseo, sino sobre reemplazar la mentira con la verdad. El diablo te dirá: Dios no te ve, Dios no te proveerá, tú tienes que actuar. Pero tú respondes: escrito está.
Mi Dios suplirá todo lo que me falta según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. La palabra de Dios no es un libro de autoayuda, es un arsenal de guerra. Y si no la conoces, si no la memorizas, si no la crees más que tus sentimientos, entrarás a la batalla desarmado. Jesús no usó su divinidad para vencer. Usó la misma herramienta que tú y yo tenemos, la Escritura, aplicada con fe. Y eso quiere decir que su victoria no fue imposible, fue replicable. Después de fallar en el primer asalto, el ataque al cuerpo a través del hambre, Satanás cambia de estrategia. Ya no apunta al estómago, ahora apunta al corazón. No busca saciar una necesidad física, sino explotar una debilidad emocional, la sed de validación, el deseo de reconocimiento, el orgullo escondido tras la fe. El texto dice: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Mateo 4:5. Observa el cambio de escenario. Del desierto árido y solitario pasa al centro religioso del mundo judío, Jerusalén. Y no solo eso, sino que lo coloca en el punto más visible del lugar más sagrado, el pináculo del templo. Esto no es casualidad, es una táctica maquiavélica diseñada para atacar a Jesús en su identidad como Hijo de Dios, en medio del lugar donde todos deberían reconocer su autoridad. Este segundo ataque no es sobre supervivencia, es sobre relevancia pública. El diablo ya sabe que Jesús no caerá por hambre. Ahora intenta hacerle caer por orgullo espiritual. Le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4:6. Escucha bien esto. Satanás cita la Escritura. Usa el Salmo 91:11-12, un pasaje real, verdadero, poderoso, pero lo usa de forma parcial, fuera de contexto, manipulándolo para incitar a Jesús a una acción imprudente, arrogante y presuntuosa. Esta es una de las formas más peligrosas de tentación, cuando el diablo disfraza la mentira con versículos bíblicos, porque aquí está la verdad incómoda. El diablo conoce la Biblia mejor que muchos cristianos. Él no necesita inventar mentiras nuevas, solo necesita torcer la verdad, quitarla de su contexto, usarla para justificar lo que Dios jamás aprobaría. Y esta misma táctica la sigue usando hoy, en predicadores que usan versículos para promover la codicia, en líderes que citan «Dios me lo dijo» para justificar decisiones egoístas, en creyentes que manipulan la gracia para excusar el pecado. La tentación aquí no era realmente saltar, era forzar a Dios a actuar según sus condiciones. Era decir: pruébame que eres mi Padre, haz un espectáculo, te muestra quién soy ante todos. Era convertir la fe en una prueba, la obediencia en una exhibición y la relación con Dios en un truco de circo espiritual. Y esto, hermano, hermana, es una tentación que muchos enfrentamos hoy. La tentación de la fe exhibicionista. ¿Cuántas veces has deseado que Dios hiciera algo milagroso? No para glorificarlo a Él, sino para que otros te vieran. ¿Cuántas veces has orado por sanidad, provisión o liberación, y en el fondo pensabas: así verán que Dios está conmigo? Esa no es fe, eso es orgullo disfrazado de devoción. Jesús no cayó. Su respuesta fue inmediata, clara, contundente. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Citó Deuteronomio 6:16, recordando el momento en que Israel dudó de Dios en Masá, diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Éxodo 17:7. Allí, el pueblo exigió una señal. Aquí, Satanás hace lo mismo, exige una demostración. Pero Jesús establece un principio eterno. La fe no se basa en exigir pruebas a Dios, sino en confiar en su fidelidad sin condiciones. Dios no es un mago divino al que hay que obligar a actuar. Dios no es un banco celestial al que hay que chantajear con actos de fe para obtener respuestas. Dios es un Padre fiel, y su amor
No depende de cuán espectacular sea nuestra obediencia. La tentación del pináculo. ¿Dónde buscas tu validación? Piensa en esto. El pináculo del templo era el lugar perfecto para ser visto. Desde allí, Jesús podría haber saltado. Los ángeles lo habrían sostenido. La multitud habría gritado, «Es el Mesías». Y su ministerio habría comenzado con aplausos masivos. Pero Jesús rechazó ese camino porque sabía que una fe construida sobre espectáculos es una fe frágil. Hoy, el pináculo del templo tiene muchas formas. Un video viral en redes sociales, un ascenso laboral que demuestre que Dios está contigo, una declaración profética que todos escuchen, un milagro público que confirme tu unción. Y cuando el Espíritu Santo no actúa como tú quieres, empiezas a dudar. ¿Será que no soy suficiente? ¿Será que no tengo fe? Ahí está la trampa. El enemigo no quiere que niegues a Dios. Quiere que pongas tu identidad en la aprobación humana, no en la voz del Padre. Recuerda, justo antes de ir al desierto, una voz del cielo dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Jesús no necesitaba probar nada. Tenía la aprobación del cielo, y tú también la tienes. Si eres hijo de Dios, ya fuiste declarado amado, aceptado, suficiente, no por tus logros, ni por tus dones, ni por tus victorias, por la cruz. No necesitas saltar del pináculo para demostrar quién eres. Ya sabes quién eres en Cristo. Cuando la Escritura se convierte en arma del enemigo, lo más peligroso de este ataque es que Satanás usó la palabra de Dios para tentar a Jesús. Y si él puede usarla contra el Hijo de Dios, con mayor razón puede usarla contra ti. Hoy vemos esto en todas partes. Personas que dicen, Dios me dijo que debo divorciarme, pero nunca han pasado tiempo en oración ni en la Biblia. Líderes que usan Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para justificar ambiciones desmedidas mientras explotan a su equipo. Creyentes que citan, vendrá sobre ti la lluvia temprana y tardía, Joel 2:23, para prometer prosperidad, ignorando que ese versículo habla de restauración después del juicio. Usar la Biblia fuera de contexto no es solo error, es idolatría intelectual, es tomar la verdad y convertirla en herramienta para servir nuestros intereses. Jesús no respondió con emoción ni con razonamiento humano, respondió con más escritura, correctamente entendida. No discutió, no se defendió, simplemente dijo, también está escrito, y con eso desactivó todo el argumento del diablo. Porque la verdad completa siempre derrota a la verdad distorsionada. La batalla por la humildad. El secreto del verdadero poder. Aquí descubrimos un principio clave. El verdadero poder no se manifiesta en lo que haces, sino en lo que resistes. Jesús pudo haber saltado, podría haber forzado un milagro, pero eligió la obediencia silenciosa. Prefirió caminar en la oscuridad durante años antes que obtener fama. Fácil, prefirió ser rechazado en Nazaret antes que comprar aceptación con señales falsas. Esa es la lección para ti. Tu fidelidad en lo oculto es lo que determina tu autoridad en lo público. Dios no te prueba en el desierto para castigarte, te prueba para prepararte, para que cuando llegue el momento de ministrar, de liderar, de hablar, tú ya sepas quién eres, de dónde viene tu poder y a quién pertenece tu gloria. Porque si no dominas el orgullo en el desierto, no podrás manejar la fama en el ministerio. Mira lo que dice. Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. No entró al desierto lleno del Espíritu, y salió igual. Entró lleno del Espíritu, y salió en el poder del Espíritu. Hay una diferencia enorme. Lleno del Espíritu es la unción recibida. En el poder del Espíritu es la unción probada, demostrada, operativa. Tu unción no se activa por emociones, se activa por obediencia en la prueba. La tercera tentación, el asalto final al corazón, adoración o idolatría. Después de 2 derrotas claras, Satanás cambia completamente de táctica. Ya no usa hambre,
Ya no usa orgullo, ahora juega su carta más alta, el poder. El texto dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mateo 4:8. Imagínate la escena. En un instante Jesús ve desplegados ante él todos los imperios, naciones, riquezas, ejércitos, palacios, tecnologías, culturas, todo lo que el hombre ha construido, gobernado, deseado. Y Satanás le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Mateo 4:9. Este no es un ofrecimiento simbólico, es real. Satanás tiene autoridad delegada sobre este mundo. Juan 12:31. 2 Corintios 4:4. No es dueño, pero es administrador temporal, y está dispuesto a entregarlo todo, a cambio de una sola cosa: adoración. Porque aquí está el secreto del infierno. No le importa tanto que peques, sino que cambies de dueño. No le interesa solo que caigas en lujuria, codicia o orgullo. Le interesa que pongas tu corazón, tu tiempo, tu energía, tu vida, bajo su dominio. Y esta es la tentación más sutil, más común, más destructiva: la idolatría funcional. No adoras a un ídolo de piedra. Adoras al dinero, al éxito, al control, a la comodidad, a la aprobación, al placer. No te arrodillas ante una estatua, te arrodillas ante tu agenda, tu cuenta bancaria, tu reputación, tu teléfono. Y sin darte cuenta, has entregado tu adoración al diablo. Porque adorar no es solo un acto religioso. Adorar es darle prioridad absoluta a algo o alguien. Adorar es lo que te consume cuando estás solo. Adorar es lo que te angustia cuando lo pierdes. Adorar es lo que te motiva a levantarte cada mañana, y si no es a Dios a quien adoras, estás sirviendo a otro señor. Después de 2 derrotas claras, Satanás cambia completamente su estrategia. Ya no apela al cuerpo ni al ego. Ahora juega su carta definitiva, el poder absoluto. El texto dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mateo 4:8. Imagina la escena. En un instante sobrenatural, Jesús ve desplegados ante él todos los imperios pasados, presentes y futuros: Babilonia, Roma, Estados Unidos, China, Rusia, todas las naciones, riquezas, tecnologías, ejércitos, palacios, culturas, sistemas políticos, religiosos y económicos. Todo lo que el hombre ha construido, codiciado, gobernado o deseado, está allí, bajo sus pies, como si pudiera tomarlo con solo estirar la mano. Y entonces Satanás pronuncia la oferta más tentadora de toda la historia. Todo esto te daré si postrado me adoras. Mateo 4:9. Este no es un truco barato, no es una ilusión, es una propuesta real. Satanás no es el dueño del mundo, pero sí su administrador temporal. Juan 12:31. 2 Corintios 4:4. Tiene autoridad delegada sobre este sistema caído y está dispuesto a entregarla, a cambio de una sola cosa: adoración. Aquí descubrimos la verdadera obsesión del infierno. No es tanto que peques, sino que cambies de señor. No le importa si mientes, roba o pecas, mientras sigas creyendo que Dios es tu rey. Pero si logra que tu corazón se incline ante Él, aunque sea en silencio, aunque sea funcionalmente, habrá ganado. Porque adorar no es solo arrodillarse ante una estatua. Adorar es darle prioridad absoluta a algo o alguien. Adorar es lo que te consume cuando estás solo. Adorar es lo que te angustia cuando lo pierdes. Adorar es lo que determina cómo usas tu tiempo, tu dinero, tu energía, tu atención. Y si no es a Dios a quien adoras, estás sirviendo a otro señor. La tentación más sutil, el atajo sin cruz, la genialidad de esta tentación está en su forma. Ofrece el resultado sin el proceso. Jesús estaba destinado a recibir toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Pero por un camino específico. La obediencia hasta la muerte, incluso la muerte de cruz. Filipenses 2:8-9. Satanás le ofrece lo mismo, pero sin dolor, sin humillación, sin sacrificio. Le dice, ¿para qué sufrir? ¿Para qué morir?
Yo te doy todo ahora, solo inclínate. Esta es la tentación que acecha a todo líder, a todo creyente ambicioso. El éxito sin santidad, el avance sin fidelidad, la influencia sin disciplina, la unción sin cruz. Esta trampa sigue vigente hoy. Un predicador que busca fama antes que fidelidad, un empresario cristiano que usa fe como excusa para explotar, un joven que quiere prosperar, pero no está dispuesto a esperar en Dios, una pareja que desea bendición familiar, pero vive en desobediencia. Todos están frente al mismo dilema: cruces o coronas. Porque Dios da la corona después de la cruz. El diablo da la corona antes de la cruz. Y siempre exige adoración a cambio. Jesús no dudó. Su respuesta fue inmediata, contundente, devastadora. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Con esa frase, Jesús no solo rechazó la oferta, declaró guerra total contra el dominio del maligno. Usó Deuteronomio 6:13, el mandamiento más sagrado de Israel, la exclusividad de la adoración, y con ello estableció una ley eterna: Dios no comparte su trono. La batalla final: ¿quién recibe tu adoración? Aquí llegamos al núcleo de toda la vida espiritual. La adoración no es un acto semanal en la iglesia. Es una postura constante del corazón. Es la dirección de tu alma. Cuando el diablo le ofreció los reinos, no estaba pidiendo un saludo formal. Estaba exigiendo una transferencia de lealtad. Quería que Jesús reconociera su autoridad, que rompiera el primer mandamiento, que pusiera otra cosa por encima de Dios. Y esta misma batalla ocurre hoy en formas sutiles pero letales. La idolatría del dinero: no adoras a Mamón con cánticos. Lo adoras cuando priorizas el trabajo sobre la familia, sacrificas tu salud por el ascenso, justificas el engaño porque necesitas salir adelante. La idolatría del éxito: no adoras al ego con oraciones. Lo adoras cuando mides tu valor por tus logros, sufres ansiedad si no eres visto o validado, cambias tus principios para ser relevante. La idolatría del placer: no adoras a la lujuria con rituales. Lo adoras cuando buscas consuelo en relaciones tóxicas, te refugias en pornografía, adicciones o evasión emocional. Pones tu satisfacción personal por encima de tu pacto con Dios. Cada vez que eliges el control, el poder, el reconocimiento o el placer fuera de la voluntad de Dios, estás en esencia postrándote ante el tentador. Y Jesús nos deja claro: no hay neutralidad: o adoras a Dios o adoras al diablo. No puedes servir a dos señores. Mateo 6:24, el golpe definitivo: vete, Satanás. Lo más poderoso no fue solo resistir, fue pasar al ataque. Jesús no dijo: déjame en paz. No dijo: no estoy interesado. Dijo: vete, Satanás. Esa frase, vete, es una orden de desalojo, es una declaración de autoridad. Es el momento en que el Hijo de Dios, en carne humana, ejerce su derecho divino para echar fuera al usurpador. Observa bien: Jesús no negoció, no discutió, no intentó convencer al diablo. Simplemente activó su autoridad en el nombre de la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que tú también tienes: autoridad en el nombre de Jesús. No para rogárselo a Dios, sino para usarla directamente. Efesios 1:20-22 dice que Dios sentó a Cristo a su diestra, muy por encima de todo principado, autoridad, potencia, señorío, y todo lo puso debajo de sus pies. Y Efesios 2:6 añade: a nosotros también nos resucitó y nos sentó juntamente en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, estás sentado en la misma posición de autoridad. No desde abajo, suplicando; desde arriba, mandando. Y cuando resistes al diablo con la palabra, no estás pidiendo ayuda, estás ejerciendo tu derecho espiritual. La recompensa: ángeles que sirven el texto, concluye con una escena gloriosa.
El diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mateo 4:11. Fíjate en el orden. Resistencia, huida del enemigo, llegada de la provisión. Los ángeles no vinieron antes. No fueron a traerle pan cuando tenía hambre. No aparecieron en medio de la batalla. Vinieron después de la victoria, porque la provisión de Dios no sustituye la prueba. Sigue a la obediencia. Dios no te libra del desierto para que no lo atravieses. Te libra del desierto por haberlo atravesado con fidelidad. Y ese patrón se repite en tu vida. No recibes paz antes de obedecer. La recibes después. No obtienes libertad antes de resistir. La obtienes tras vencer. No llega el avance antes de la prueba. Viene tras la fidelidad. La comodidad no precede a la guerra. La recompensa sigue a la batalla. El patrón completo de la victoria de Jesús. Resumamos el modelo que Jesús nos dejó. Reconocimiento supo que era un ataque espiritual, no una necesidad natural. Identifica la fuente. ¿Es Dios probándote o el diablo tentándote? 2. Activación respondió con escrito está, citando escritura precisa. Tienes que conocer la Biblia para usarla en crisis. Autoridad no discutió. Declaró la verdad con poder. Habla la palabra en voz alta. La fe se activa con la declaración. Ataque ofensivo mandó al enemigo a irse. Usa tu autoridad. En el nombre de Jesús, sal de aquí. Recompensa, los ángeles vinieron a servirle. La obediencia abre puertas de provisión, protección y ministerio. Este no es un ejemplo histórico, es un protocolo de guerra espiritual para tu vida diaria. La tentación regresa, pero tú ya estás preparado. Lucas 4:13 dice algo crucial. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. No para siempre. Solo hasta el siguiente momento oportuno. Esto revela una verdad incómoda. La victoria no es permanente. Es momentánea. Ganas una batalla, pero la guerra continúa. El diablo es paciente. Observa, espera, busca. Tu punto débil, cuando bajas tu guardia, cuando te relajas en la oración, cuando te comparas con otros, cuando justificas un pequeño pecado y en ese instante regresa. Pero ahora tú sabes el secreto. La tentación no es señal de fracaso, es señal de propósito. Mientras más cerca estés de Dios, más intensa será la oposición. Y tu defensa no es la fuerza de voluntad. Tu defensa es la palabra almacenada, creída y declarada. Cómo construir tu arsenal espiritual para mantenerte firme cuando la tentación regrese. Necesitas 3 pilares. Saturación bíblica. No basta con leer la Biblia, necesitas vivir en ella. Como dice Salmo 1:2. Su deleite está en la ley de Jehová, y en su ley medita de día y de noche. La meditación no es solo pensar, es repetir, reflexionar, internalizar, hasta que la palabra sea más real que tu problema. Prepara versículos clave para cada tipo de ataque. Ansiedad. Filipenses 4:6-7 codicia. Hebreos 13:5 lujuria. Mateo 5:28 orgullo. Santiago 4:6 guárdalos en tu corazón como flechas listas para disparar. 2. Humildad constante. La segunda tentación fue contra el orgullo. Y el peligro mayor después de una victoria es creer que ya no necesitas a Dios. Recuerda, sin mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Cada mañana declara: Padre, hoy soy débil. Hoy necesito tu espíritu. Hoy necesito tu palabra. La humildad no te hace vulnerable, te hace invulnerable. Declaración audaz. No pienses la palabra. Declárala. Habla en voz alta. Di: escrito está. Di: en el nombre de Jesús, sal de aquí. Di: yo no sirvo a otro Señor. Mi adoración es para Dios solo. La fe se activa con la voz. El mundo espiritual obedece a las palabras del Hijo de Dios. Hemos visto cómo Jesús enfrentó las 3 grandes tentaciones: el hambre, el orgullo y el poder.
Hemos descubierto que su victoria no fue un milagro aislado, sino un modelo replicable. Pero hay una verdad incómoda que muchos evitan. La batalla no termina después de una victoria. De hecho, muchas veces, la verdadera prueba comienza después del triunfo. Lucas 4:13 dice algo revelador. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No dice para siempre. Dice, por un tiempo. Esa pequeña frase contiene una advertencia vital. El enemigo no se rinde, solo se retira para reorganizarse. La guerra espiritual no es una serie de batallas ocasionales, es una campaña constante. Y tú no estás en un respiro, estás en una tregua táctica. Por eso, si crees que después de vencer una tentación ya puedes bajar la guardia, estás en peligro. El diablo estudia tus patrones, sabe cuándo te relajas, sabe cuándo dejas de orar, sabe cuándo empiezas a confiar más en tu experiencia que en la palabra, y en ese momento regresa el ciclo de la tentación. No es casualidad, es estrategia. El enemigo opera en ciclos. Primero te ataca directamente. Si falla, observa, espera, busca tu punto débil. Luego regresa, pero esta vez con una versión más refinada, más personal, más emocional de la misma tentación. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has vencido una lucha contra la lujuria, solo para caer semanas después por una pequeña distracción? ¿Has resistido la codicia financiera y luego justificaste un pequeño engaño por necesidad? ¿Has dicho no al orgullo ministerial y meses después empezaste a buscar reconocimiento? Eso no es fracaso aleatorio. Es el diablo aprovechando tu complacencia. Te venció no con un nuevo ataque, sino con una repetición mejor disfrazada. Por eso, Jesús nos dejó un patrón claro. La victoria no está en ganar una batalla, sino en mantener la posición conquistada. No basta con decir, escrito está una vez. Tienes que vivir en esa verdad todos los días. La trampa después de la victoria. El orgullo espiritual, uno de los momentos más peligrosos en la vida cristiana, es inmediatamente después de una gran victoria. Porque ahí, el enemigo cambia su táctica, deja de atacarte desde fuera y empieza a corromperte desde dentro. Jesús salió del desierto lleno del Espíritu, victorioso, sin pecado. Pero ¿qué podría haberle tentado después de la batalla? No era el hambre físico, no era la duda. Podría haber sido el pensamiento, soy tan fuerte que ya no necesito depender tanto del Padre. Ese es el veneno del orgullo espiritual, y es el arma favorita del diablo para neutralizar a los guerreros más fieles. Mira lo que dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No dice resistirá, dice resiste. Es una ley activa del reino. Cuanto más subes, más cerca estás de caer. Si olvidas de quién viene tu poder. ¿Cuántos líderes han caído no en pecado abierto, sino en soberbia encubierta? ¿Cuántos ministros comenzaron con humildad y terminaron exigiendo lealtad a ellos mismos en lugar de a Cristo? Jesús nunca cayó en eso. A pesar de haber vencido al diablo, entró a Galilea en el poder del Espíritu. Lucas 4:14. No en su propio mérito. Siguió dependiendo del Padre, siguió obedeciendo, siguió siendo fiel. Y tú también debes hacerlo. Los 3 pilares para mantener la victoria para resistir el regreso de la tentación. No basta con recordar lo que pasó ayer. Necesitas construir una vida sostenible de fidelidad. Y eso requiere 3 pilares esenciales. Saturación continua en la palabra. Jesús no citó la Escritura porque la había leído una vez. Lo hizo porque vivía en ella. Su mente estaba saturada de Deuteronomio, de los Salmos, de la ley. La palabra no era un recurso de emergencia, era su alimento diario. Hoy, muchos creyentes tratan la Biblia como un manual de primeros auxilios espiritual. Solo la abren cuando están heridos. Pero la guerra espiritual se gana en los momentos de paz, cuando estás alimentándote, memorizando, meditando. Salmo 119:11 dice, guardé tu palabra en mi corazón,
para no pecar contra ti. No dice para no sentirme mal, dice para no pecar. Porque la palabra almacenada es la única que puede detener el pecado antes de que nazca. Así que pregúntate, ¿estoy alimentándome de la palabra todos los días, aunque no tenga una crisis? ¿Tengo versículos clave memorizados para cada tipo de tentación? ¿Mi mente está más llena de redes sociales o de la verdad eterna? Si no estás en la palabra, estás entrando al campo de batalla desarmado. Humildad consciente. Después de vencer, el alma tiende a relajarse, a pensar, ya soy fuerte, ya sé cómo hacerlo. Pero esa actitud abre la puerta al orgullo, y el orgullo es el terreno fértil para nuevas caídas. Jesús, a pesar de ser Dios, siguió dependiendo del Espíritu Santo. No actuó por su divinidad, sino por su obediencia. Y tú, aunque seas salvo, ungido, lleno del Espíritu, sigues necesitando depender de Dios cada día. Juan 15:5. Es claro, sin mí, nada podéis hacer. No dice sin mí, no podrán hacer grandes cosas. Dice nada, ni resistir tentaciones, ni amar a otros, ni servir con pureza. La humildad no es fingir debilidad, es reconocer tu dependencia real. Es decir, cada mañana, Padre, hoy no confío en mi pasado, ni en mi unción, ni en mi experiencia. Confío en ti. Esa actitud te mantiene invulnerable. Autoridad activa. No pasiva. Muchos creyentes creen que vencer al diablo consiste en rezar. Señor, por favor, quítame esta tentación. Pero Jesús no rogó. Él mandó, dijo, vete, Satanás. Esa es la diferencia entre una fe pasiva y una fe ofensiva. Tú no eres un espectador en la guerra espiritual. Eres un general bajo el mando del Rey de Reyes. Efesios 6:11 dice, revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y en Lucas 10:19, Jesús dice, he aquí os doy potestad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Eso no es una promesa futura, es una autoridad presente, y se activa cuando tú, en nombre de Jesús, declaras, este pensamiento no viene de Dios. Fuera, en el nombre de Jesús. Esta ansiedad no me pertenece. Yo rompo este espíritu de temor. Este deseo no tiene derecho a gobernarme. Yo lo niego en el nombre de Cristo. La tentación no se va por pedir, se va por declarar la verdad con autoridad. Las formas modernas de las tres tentaciones, el diablo no ha cambiado sus tácticas, solo las ha actualizado. Las tres tentaciones de Jesús siguen vigentes, pero con nuevos disfraces. Convertir piedras en pan, gratificación instantánea antes, haz milagros para satisfacer tu hambre. Hoy, satisface tus deseos ahora, sin esperar a Dios. Se manifiesta como endeudamiento por consumo irresponsable, adicción a placeres inmediatos, pornografía, alcohol, redes sociales, justificar el pecado porque necesito alivio. La respuesta sigue siendo, no solo de pan vivirá el hombre. Prioriza la palabra sobre el instinto. Saltar del pináculo, validación pública antes, prueba que eres hijo de Dios ante todos. Hoy, busca likes, seguidores, aplausos, fama. Se manifiesta como publicar tu fe para impresionar, no para glorificar a Dios. Sentirte invisible si nadie te ve. Compararte con otros creyentes exitosos. La respuesta sigue siendo, no tentarás al Señor tu Dios. Tu identidad no depende de la multitud, depende del Padre. Adorar al diablo por los reinos, poder sin cruzantes. Te doy todo el mundo si me adoras. Hoy, te doy éxito, dinero, influencia, si comprometes tus principios. Se manifiesta como mentir en el trabajo para ascender. Usar manipulación emocional para controlar. Priorizar el negocio sobre la familia o la iglesia. La respuesta sigue siendo,
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ningún precio vale tu adoración. Hemos visto cómo Jesús enfrentó las 3 grandes tentaciones con una sola arma, la palabra de Dios. Pero hay algo mucho más profundo aquí que simplemente citar versículos. No fue solo qué dijo Jesús, sino cómo lo dijo, por qué lo dijo, y cuál era la autoridad detrás de esas palabras. La frase que cambió el curso de la historia no fue un grito de desesperación ni una oración larga. Fue una declaración corta, clara, contundente. Escrito está. Esta frase, tan simple, tan poderosa, no es solo una cita bíblica. Es una declaración de guerra, es una proclamación de soberanía. Es el momento en que el Hijo de Dios, en carne humana, activó el código legal del universo espiritual y paralizó al príncipe de este mundo. Y hoy, tú también tienes acceso a esa misma autoridad. Porque escrito está, es más que un versículo. Cuando Jesús dijo, escrito está, no estaba haciendo referencia a un libro antiguo o a una ley olvidada. Estaba invocando la Constitución del Reino de Dios, el documento supremo que rige todo lo que existe. Y Satanás, por muy astuto que sea, está sujeto a esa ley. Piensa en esto. Cuando un juez declara en una corte, según la ley, a toda discusión termina. No se necesita más debate. La ley es la última palabra. Pues bien, cuando Jesús dijo, escrito está, hizo exactamente eso. Invocó la ley eterna de Dios como la única verdad inmutable. El diablo puede mentir, puede manipular, puede atacar emocionalmente, pero no puede anular lo que está escrito. Esa es la diferencia entre vivir en victoria o en derrota. El creyente que duda pregunta, ¿será que Dios me ama? El guerrero que confía declara, escrito está, en amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. El creyente asustado piensa, estoy hundido, no hay salida. El guerrero firme responde, escrito está, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Salmo 46:1. Jesús no venció por milagros espectaculares, venció por la precisión, la fidelidad y la convicción con que usó la palabra. Y eso es exactamente lo que tú también puedes hacer. Las 3 dimensiones del poder de escrito está, para que esta arma funcione en tu vida, debes entender sus 3 dimensiones clave. Autoridad innegociable. Cuando Jesús citó Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, no estaba dando una opinión teológica, estaba declarando una verdad absoluta, superior a cualquier necesidad física, emocional o circunstancial. La tentación buscaba hacerle creer que su hambre era más real que la palabra de Dios. Pero Jesús dijo, no, mi vida no depende de mi estómago, depende de lo que dice mi Padre. Y esa sigue siendo la batalla hoy. ¿Tu paz depende de tus finanzas? ¿O de Filipenses 4:7? ¿Tu identidad depende de cuántos seguidores tienes? ¿O de Romanos 8:1? ¿Tu esperanza depende de tu salud? ¿O de Isaías 40:31? Mientras más real sientas tu problema que la palabra de Dios, más vulnerable eres al ataque. Pero cuando decides que lo escrito es más verdadero que tu experiencia, empiezas a caminar en victoria. 2. Relevancia atemporal. Jesús no citó un versículo nuevo. Usó pasajes del Deuteronomio, un libro escrito siglos antes, dado a Israel en el desierto. Eso nos enseña algo crucial. La Biblia no envejece. No es un manual histórico. Es una arma viva, operativa, eterna. El diablo pensó, este es un hombre débil, hambriento, solo. La ley no lo salvará. Pero Jesús le demostró que una sola palabra de Dios tiene más poder que todos los reinos del infierno juntos. Y si funcionó contra el hambre físico, ¿por qué no funcionaría contra la ansiedad financiera, la lujuria oculta, la depresión silenciosa, la codicia disfrazada de emprendimiento? No caigas en la trampa de pensar que tus problemas son demasiado modernos. Para una Biblia antigua, la raíz del pecado no ha cambiado desde Adán y la solución tampoco, supremacía.
Sobre la experiencia, este es el punto más poderoso. Jesús puso la palabra por encima de su realidad física. Él tenía hambre, real, intensa, legítima, pero eligió creer que la promesa de Dios era más real que su estómago vacío. Ese es el salto de fe que separa a los vencedores de los derrotados. No es negar el desierto, es someter el desierto a la palabra. Muchos creyentes quieren una fe que elimine el desierto, pero Dios quiere una fe que domine el desierto, porque la fe no es la ausencia de problemas. La fe es la certeza de que, aunque el problema exista, Dios ya ganó la batalla. ¿Cómo usar escrito está en tu vida diaria? Conocer el principio no basta. Necesitas aplicarlo. Aquí tienes un protocolo práctico para convertir la palabra en tu arma diaria. Paso 1. Identifica la mentira. Cada tentación viene acompañada de una mentira. Nadie te ama. Dios no te proveerá. Tienes que actuar ahora. Eres un fracaso. Detecta la mentira. Escucha con atención lo que tu mente repite. Paso 2. Contrarresta con la verdad. Busca un versículo que contradiga directamente esa mentira. Mentira. Nadie te ama. Verdad. En amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. Mentira. Dios no te proveerá. Verdad. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. Filipenses 4:19. Mentira. Eres un fracaso. Verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Paso 3. Declara en voz alta no. Basta con pensarlo. Di la escritura en voz alta, habla, como si ya fuera realidad. Como si ya hubieras vencido. Porque la fe se activa con la boca. Romanos 10:10. El mundo espiritual obedece a las palabras del Hijo de Dios. Paso 4. Ejerce tu autoridad después de declarar la verdad. Pasa al ataque. En el nombre de Jesús, fuera esta mentira. Yo rompo este espíritu de temor, porque escrito está que Dios no me dio espíritu de cobardía. Timoteo 1:7. Vete, Satanás, porque yo adoro al Señor mi Dios. Hazlo con fe, con convicción, con autoridad, la bomba nuclear espiritual. Vete, Satanás. La respuesta final de Jesús no fue defensiva. Fue ofensiva, no dijo, déjame en paz, dijo, vete, Satanás. Esa frase, tan simple, tan breve, contiene todo el poder del reino. Vete. Orden de desalojo. Satanás. Exposición del enemigo. Porque escrito está. Fundamento legal. Jesús no negoció. No pidió ayuda. No oró diciendo, Padre, por favor, ayúdame. Él ejerció su autoridad directamente, basado en la palabra, y eso es exactamente lo que tú también tienes derecho a hacer. Efesios 1:22 dice que Dios puso todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todo a la iglesia, y Efesios 2:6 añade, nos sentó juntamente en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, tienes la misma autoridad que Él. No para hacer milagros a voluntad, pero sí para mandar al enemigo a irse. Y cada vez que lo haces, estás ejecutando la victoria que Jesús ya ganó, el patrón completo de la guerra espiritual. Resumamos el modelo que Jesús nos dejó. Reconocimiento supo que era un ataque espiritual, no una necesidad natural. Identifica la fuente. ¿Es Dios probándote o el diablo tentándote? 2. Activación respondió con escrito está, citando escritura precisa. Tienes que conocer la Biblia para usarla en crisis. William. Autoridad no discutió. Declaró la verdad con poder. Habla la palabra en voz alta. La fe se activa con la declaración. Ataque ofensivo mandó al enemigo a irse. Usa tu autoridad. En el nombre de Jesús, sal de aquí. In. Recompensa, los ángeles vinieron a servirle. La obediencia abre puertas de provisión, protección y ministerio. Este no es un ejemplo histórico, es un protocolo de guerra espiritual para tu vida diaria. La victoria ya está ganada. Tú solo la declaras. Aquí está la verdad que muchos cristianos ignoran. Tú no estás tratando de ganar la victoria.
ya fue ganada por Jesús en el desierto, en la cruz y en la tumba. Colosenses 2:15 dice: despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, habiéndolos vencido en ella. La derrota de Satanás ya ocurrió. Tú no estás peleando para vencer, estás viviendo desde la victoria. Y cada vez que dices, escrito está, estás activando ese triunfo en tu situación presente. Hemos visto cómo Jesús enfrentó las 3 grandes tentaciones con una sola arma: la palabra de Dios. Hemos desmenuzado su estrategia, descubierto el patrón de victoria y aprendido que escrito está no es solo una frase, sino un decreto legal en el reino espiritual. Pero ahora llegamos a una verdad aún más poderosa. El desierto no fue solo una prueba, fue una preparación. No fue un obstáculo en el camino de Jesús, fue el camino mismo. Muchos creyentes viven bajo la ilusión de que la vida cristiana debe ser una línea recta hacia la bendición, el éxito y la paz. Pero la Biblia nos muestra otra realidad. La gloria sigue a la prueba. El llamado viene antes de la unción viene antes del desierto, y el desierto viene antes del ministerio. Jesús fue bautizado, lleno del Espíritu, llevado al desierto, venció. Regresó en el poder del Espíritu a Galilea. Lucas 4:14. Fíjate bien, entró al desierto lleno del Espíritu, pero salió en el poder del Espíritu. Hay una diferencia crucial entre ambas cosas: lleno del Espíritu versus en el poder del Espíritu. Lleno del Espíritu es la dotación divina, es la unción recibida, es el potencial. En el poder del Espíritu es la unción probada, es la autoridad demostrada, es el resultado. Dios no te unge para que vivas cómodo, te unge para que pases por el fuego y salgas sin quemarte. Imagina a un soldado que recibe armadura, entrenamiento y misión, pero nunca entra en combate. Nunca sabrá si su armadura resiste, si su entrenamiento sirve, si su valor es real. Pues así es la vida cristiana. La verdadera unción se revela en la batalla. Jesús no necesitaba el desierto para ganar poder. Lo necesitaba para demostrar que ya lo tenía. Y tú también estás siendo llevado al desierto no para que fracases, sino para que reveles quién eres en Cristo. El desierto es tu campo de entrenamiento espiritual. Dios no permite la tentación para destruirte, sino para fortalecerte, refinar tu fe y forjar tu carácter. Como dice Santiago 1:2-4, considerad sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia tenga obra perfecta, para que seáis perfectos y completos, sin faltar en nada. Aquí está la paradoja. Mientras más cerca estés de Dios, más intensa será la oposición. Porque el enemigo sabe que cuanto más fiel seas, más daño harás a su reino. Piensa en esto. José fue ungido con sueños, pero fue vendido como esclavo. David fue ungido rey, pero huyó de Saúl por años. Pablo fue llamado apóstol de los gentiles y pasó décadas en cárceles, naufragios y persecución. ¿Por qué? Porque Dios califica en la oscuridad para usar en la luz. Te entrena en lo oculto para manifestarte en lo público. Y si tú estás en medio de una prueba feroz, si sientes que el alma clama por descanso, si el cuerpo aguanta por costumbre, toma nota. Esto no es castigo, es capacitación. El desierto no es donde Dios te abandona, es donde te desnuda de todo lo que no es Él. 3 formas en que el desierto te prepara para tu propósito. 1. Te enseña dependencia absoluta. En el desierto, tus recursos humanos se agotan, tu fuerza física falla, tus contactos no responden, tu inteligencia no alcanza. Y en ese momento de debilidad extrema, descubres algo glorioso. Solo necesitas a Dios. Jesús,
Después de 40 días sin comer, no usó su divinidad para crear pan. Usó la palabra del Padre. Priorizó la obediencia sobre el alivio. Esa es la lección. Tu hambre no justifica tu desobediencia. Y hoy, en tu desierto, Dios te pregunta: ¿confiarás en mí aunque no veas provisión? ¿Obedecerás aunque no entiendas? ¿Me adorarás aunque no haya aplausos? Si respondes sí, estás listo para el siguiente nivel. 2. Te revela tus puntos débiles. El diablo no inventa tentaciones nuevas. Usa tus patrones. Sabe cuándo estás cansado, cuándo estás solo, cuándo estás presionado emocionalmente, y ataca allí. El desierto te muestra dónde vives fuera de la voluntad de Dios. Te expone la codicia disfrazada de provisión, el orgullo escondido tras servicio, la idolatría funcional llamada éxito. Y eso no es malo, es necesario, porque no puedes sanar lo que no reconoces. Dios te lleva al desierto para mostrarte tu corazón, para que digas: Señor, aquí estoy vulnerable, aquí estoy débil, aquí necesito tu gracia. Y en ese lugar de humildad nace la verdadera autoridad. Te dota de autoridad ministerial. Después de vencer en el desierto, Jesús regresa en el poder del Espíritu. ¿Y qué hace? Entra a la sinagoga, abre el libro de Isaías y declara: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Lucas 4:18. Su primer acto público después del desierto fue declarar su misión. Y no lo hizo con miedo, con inseguridad, con dudas. Lo hizo con autoridad, porque ya había vencido al enemigo en lo privado. Tú también estás siendo preparado para tu momento público. Cada vez que resistes una tentación, estás acumulando capital espiritual. Cada vez que eliges la palabra sobre la emoción, estás fortaleciendo tu voz profética. Cada vez que dices no al pecado, estás diciendo sí a tu destino, porque la obediencia en lo pequeño te califica para lo grande. El modelo de victoria de Jesús. Tu protocolo de guerra. Resumamos el patrón que Jesús nos dejó, paso a paso, como un manual de operaciones espiritual. Reconocimiento: supo que era un ataque espiritual, no una necesidad natural. Identifica la fuente. ¿Es Dios probándote o el diablo tentándote? Activación: respondió con escrito está, citando escritura precisa. Tienes que conocer la Biblia para usarla en crisis. 3. Autoridad: no discutió. Declaró la verdad con poder. Habla la palabra en voz alta. La fe se activa con la declaración. Ataque ofensivo: mandó al enemigo a irse. Usa tu autoridad. En el nombre de Jesús, sal de aquí. Recompensa: los ángeles vinieron a servirle. La obediencia abre puertas de provisión, protección y ministerio. Este no es un ejemplo histórico. Es un protocolo de guerra espiritual para tu vida diaria. La palabra clave: vete, Satanás. La respuesta final de Jesús no fue defensiva, fue ofensiva. No dijo: Padre, ayúdame. Dijo: vete, Satanás. Esa frase, tan simple, tan breve, contiene todo el poder del reino. Vete. Orden de desalojo, Satanás. Exposición del enemigo, porque escrito está. Fundamento legal. Jesús no negoció, no pidió ayuda, no oró diciendo: déjame en paz. Él ejerció su autoridad directamente, basado en la palabra. Y eso es exactamente lo que tú también tienes derecho a hacer. Efesios 1:22 dice que Dios puso todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todo a la iglesia. Y Efesios 2:6 añade: nos sentó juntamente en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, tienes la misma autoridad que Él, no para hacer milagros a voluntad, pero sí para mandar al enemigo a irse. Y cada vez que lo haces, estás ejecutando la victoria que Jesús ya ganó. La victoria ya está ganada.
Tú solo la declaras. Aquí está la verdad que muchos cristianos ignoran. Tú no estás tratando de ganar la victoria. Ya fue ganada por Jesús en el desierto, en la cruz y en la tumba. Colosenses 2:15 dice: despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, habiéndolos vencido en ella. La derrota de Satanás ya ocurrió. Tú no estás peleando para vencer, estás viviendo desde la victoria. Y cada vez que dices, escrito está, estás activando ese triunfo en tu situación presente. La tentación regresa, pero tú ya estás preparado. Lucas 4:13 dice algo crucial. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo, no para siempre, solo hasta el siguiente momento oportuno. Esto revela una verdad incómoda. La victoria no es permanente, es momentánea. Ganas una batalla, pero la guerra continúa. El diablo es paciente. Observa, espera. Busca tu punto débil. Cuando bajas tu guardia, cuando te relajas en la oración, cuando te comparas con otros, cuando justificas un pequeño pecado, y en ese instante regresa. Pero ahora tú sabes el secreto. La tentación no es señal de fracaso, es señal de propósito. Mientras más cerca estés de Dios, más intensa será la oposición. Y tu defensa no es la fuerza de voluntad. Tu defensa es la palabra almacenada, creída y declarada. ¿Cómo construir tu arsenal espiritual? Para mantenerte firme cuando la tentación regrese, necesitas 3 pilares. Saturación bíblica. No basta con leer la Biblia, necesitas vivir en ella. Como dice Salmo 1:2, su deleite está en la ley de Jehová, y en su ley medita de día y de noche. La meditación no es solo pensar, es repetir, reflexionar, internalizar, hasta que la palabra sea más real que tu problema. Prepara versículos clave para cada tipo de ataque. Ansiedad. Filipenses 4:6-7 codicia. Hebreos 13:5 lujuria. Mateo 5:28 orgullo. Santiago 4:6 guárdalos en tu corazón como flechas listas para disparar. Humildad constante. La segunda tentación fue contra el orgullo. Y el peligro mayor después de una victoria es creer que ya no necesitas a Dios. Recuerda, sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Cada mañana declara: Padre, hoy soy débil. Hoy necesito tu espíritu. Hoy necesito tu palabra. La humildad no te hace vulnerable, te hace invulnerable. Declaración audaz. No pienses la palabra. Declárala. Habla en voz alta. Di. Escrito está. Di. En el nombre de Jesús, sal de aquí. Di. Yo no sirvo a otro Señor. Mi adoración es para Dios solo. La fe se activa con la voz. El mundo espiritual obedece a las palabras del Hijo de Dios. Hemos recorrido juntos el campo de batalla donde Jesús venció al enemigo. Hemos desmantelado su estrategia. Atacar en tu debilidad, tentarte con la validación, seducirte con el poder. Y hemos descubierto el arma secreta que Cristo usó, no por su divinidad inalcanzable, sino como hombre lleno del Espíritu, la palabra de Dios, declarada con autoridad. Pero quiero terminar este mensaje con una verdad que cambiará tu vida. Tú no estás peleando para vencer. Ya venciste. La victoria no está en el futuro, está en el pasado. Fue ganada por Jesús en el desierto, sellada en la cruz y resucitada en la tumba. Y tú, si estás en Cristo, vives desde esa victoria. Muchos creyentes están agotados, luchando, rogando, forcejeando, como si la salvación fuera solo el inicio de una guerra sin fin. Pero la Biblia dice otra cosa. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:57 no dice nos dará, dice nos da. Es presente, es real, es tuya ahora. La diferencia entre luchar hacia la victoria y vivir desde la victoria
Hay dos formas de enfrentar la tentación. Una es decir, Señor, ayúdame a resistir. La otra es decir, en el nombre de Jesús, sal de aquí. La primera viene de una mentalidad de víctima, la segunda viene de una mentalidad de guerrero. Jesús no dijo, Padre, por favor, haz que se vaya. Él dijo, vete, Satanás, porque él sabía quién era, de dónde venía su autoridad y qué había sido conquistado. Tú también lo sabes, o deberías saberlo. Si eres hijo de Dios, ya fuiste justificado, ya fuiste redimido, ya fuiste ungido, ya fuiste sentado con Cristo en los lugares celestiales. Efesios 2:6. Ya se te dio autoridad sobre toda potestad del enemigo. Lucas 10:19. Ya tienes todo lo necesario para vencer. Entonces, ¿por qué sigues actuando como si estuvieras desarmado? El llamado deja de ser una víctima. Conviértete en el guerrero que fuiste llamado a ser. Este mensaje no fue para que sientas más culpa por caer. Fue para que recuperes tu identidad como hijo de Dios. Para que dejes de ver la tentación como tu derrota y comiences a verla como tu entrenamiento. Para que entiendas que cada desierto por el que pasas no es un castigo, sino una calificación para tu propósito. Dios no te llama a líderes después de que triunfen, los llama después de que resistan, después de que obedezcan, después de que digan no cuando todos dicen sí y tú estás siendo preparado. Cada vez que elige la oración sobre el pecado, cada vez que memorizas un versículo en lugar de abrir tu teléfono, cada vez que dices escrito está en medio de la tormenta, estás acumulando capital espiritual, estás forjando tu autoridad, estás demostrando que eres digno de confianza, porque la obediencia en lo oculto determina la unción en lo público. Tu protocolo personal de guerra espiritual, para que nunca más entres al campo de batalla desarmado. Aquí tienes tu plan de acción. Go. Conoce tu identidad. Empieza cada día diciendo esto en voz alta. Yo soy hijo de Dios. Soy amado, perdonado, aceptado, libre. Mi valor no depende de mi rendimiento, ni de mi éxito, ni de la aprobación humana. Mi lealtad es para Cristo. Mi adoración es para Él solo. En Él tengo todo lo que necesito. Esta no es autoafirmación, es declaración bíblica. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Declara quién eres. El enemigo huye de la verdad. Domina tu arsenal. Memoriza al menos 3 versículos clave para cada tipo de tentación. Ansiedad. Filipenses 4:6-7 codicia, Hebreos 13:5 lujuria, Mateo 5:28 orgullo, Santiago 4:6 desánimo, Isaías 40:31 guárdalos como flechas en tu aljaba. Cuando la tentación llegue, no busques. Declara. 3. Ejerce tu autoridad. No pidas que Dios haga algo. Hazlo tú, en su nombre. Cuando sientas la mentira, di, en el nombre de Jesús, fuera esta mentira. Yo rompo este espíritu de temor, porque escrito está que Dios no me dio espíritu de cobardía. 2 Timoteo 1:7. Vete, Satanás, porque yo adoro al Señor mi Dios. La fe no es pasiva, la fe es una acción audaz. Mantente alerta, recuerda. Lucas 4:13. Dice que el diablo se apartó por un tiempo. La tentación volverá. Pero ahora tú estás listo. Ahora conoces el patrón. Ahora tienes el arma. El poder de escrito está. Tu constitución espiritual, lo que Jesús usó, no fue su divinidad. Fue su humanidad saturada de la palabra. Y eso es exactamente lo que tú también tienes acceso. Una mente alimentada de verdad eterna. Cuando el mundo te diga, nadie te ama, tú dirás, escrito está, en amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. Cuando el miedo grite, no vas a salir de esto, tú responderás, escrito está, Dios es mi refugio y fortaleza. Salmo 46:1. Cuando el orgullo susurre, demuestra quién eres. Tú afirmarás,
Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Y cuando el diablo ofrezca poder, dinero o placer a cambio de tu fidelidad, tú clamarás, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Esa frase, vete, Satanás, no es religión, es guerra legal. Es el momento en que el Hijo de Dios ejerce su derecho celestial para echar fuera al usurpador. Y cada vez que lo haces, estás ejecutando la victoria de Cristo. Conclusión. Tu desierto no es el final. Es el principio. El desierto de Jesús no fue el fin de su ministerio. Fue el comienzo. Allí, en la debilidad, en la soledad, en la prueba, Él forjó la autoridad que usaría para sanar, liberar, enseñar y morir por nosotros. Y tu desierto tampoco es el final. Es el principio de algo grande. Es donde Dios te desnuda de todo lo que no es Él. Es donde aprendes a depender, a obedecer, a confiar. Es donde nace tu verdadera unción. Así que no temas al desierto. Entrégate a Él, déjalo hacer su obra, porque después del desierto viene el poder. Después de la prueba viene el avance. Después de la obediencia viene la gloria. Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu. Lucas 4:14. Tú también puedes hacerlo. Última palabra. Tú ya eres más que vencedor. Romanos 8:37 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. No dice seremos, dice somos. No dice si ganamos la batalla. Dice en todas estas cosas. Porque la victoria no depende de cuán fuerte seas hoy. Depende de quién murió por ti. Depende de quién resucitó por ti. Depende de quién vive en ti. Y mientras tengas a Cristo, mientras tengas su palabra, mientras tengas su nombre, tienes todo lo que necesitas para vencer. Llamado a la acción hoy no termina aquí. Hoy comienza una nueva temporada en tu vida espiritual. Te reto a hacer esto. Elige un versículo clave y memorízalo esta semana. Decláralo cada mañana antes de salir de casa. Úsalo la próxima vez que seas tentado. Escribe tu testimonio cuando veas al enemigo huir y luego compártelo, porque tu victoria no es solo para ti. Es una señal para otros que también están en el desierto. Deja de ver la tentación como tu enemiga y empieza a verla como tu entrenadora. Deja de pedir victoria y empieza a declararla. Deja de vivir como si fueras débil y camina como el guerrero que fuiste llamado a ser, porque tú no estás solo. Tienes el Espíritu, tienes la palabra, tienes el nombre y tienes la victoria. Levántate, guerrero. El desierto no te destruyó, te preparó.